Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Fisiología. Estamos en el módulo de Hematología. Muchas gracias a todos los que han llegado a esta reunión. En la tarde de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Paola Andrea Romero Campiño. Paola es residente de primer año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia y ella está encargada de revisar con ustedes un tema que es apasionante desde la fisiología y que, aunque no vemos mucho aquí en Bogotá, a veces vemos formas muy severas, que es la enfermedad de células falciformes. Entonces, adelante, Paula, todo tuyo el auditorio. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Quiero confirmar si me están escuchando Sí, y ven mi pantalla. sí, correcto. Bueno, entonces en esta revisión abordaré los mecanismos fisiopatológicos y las complicaciones multisistémicas de la enfermedad de células falciformes. Para ello les propongo el siguiente contenido. Iniciaré con generalidades, luego fisiopatología, algo de diagnóstico, complicaciones multisistémicas, tratamiento y algunas claves para llevar a casa. Entonces recordemos que la enfermedad de células falciformes es una hemoglobinopatía estructural hereditaria que se caracteriza por la presencia de hemoglobina S, que es el producto de una mutación puntual en el gen de la beta globina. Por lo tanto, se convierte en una enfermedad multisistémica de daño orgánico progresivo, en donde tiene episodios de enfermedad aguda y en aumento de su incidencia. En el 2016, la Sociedad Americana de Hematología publica las guías clínicas sobre el tratamiento y el manejo de la anemia de células falciformes. Para comprender pues el impacto no solo médico, sino también científico y social, es importante revisar quiénes participaron en su descubrimiento. En mayo de 1910, el doctor James Herrick, de 49 años, que vemos en la imagen, presentó en un congreso el inusual para ese entonces caso de un paciente anémico cuya sangre contenía numerosos glóbulos rojos falciformes. Esta fue la primera descripción que sin querer le dio a la enfermedad el identificador que pronto se convirtió pues en el nombre del trastorno. Más adelante, en 1927, Elizabeth Gillespie y Hahn demostraron que la forma de hoz de los glóbulos rojos se producía en condiciones de baja oxigenación. Y en 1949, Linus Pauling descubrió que la enfermedad de células falciformes es una enfermedad molecular eh, utilizando electroforesis. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad de células falciformes afecta aproximadamente 300.000 recién nacidos cada año a nivel mundial, especialmente como vemos en la imagen, en África subsahariana, India y regiones del Caribe. La Comisión de Lancet Hematology en el 23, con la creciente incidencia, ha resaltado pues, que existe la necesidad urgente de estrategias globales para reducir la mortalidad que se encuentra asociada a esta enfermedad. En Colombia, la incidencia actual entre el 22 y el 24 en regiones tamizadas es de aproximadamente el 2,2%. Por ciento. El número actual de pacientes confirmados es aproximadamente 2.336, según el registro nacional. Históricamente, la prevalencia del rasgo falciforme ha sido alta en zonas afrocolombianas, alrededor entre el 3 y el 14%, y a pesar de la legislación del 2019, en donde el tamizaje neonatal se instauró, pues este no alcanza aún la cobertura nacional. Es importante destacar el aspecto evolutivo del rasgo falciforme, aunque clínicamente, pues, silente en la mayoría de los casos, ha persistido ciertas poblaciones humanas por ofrecer, pues, una ventaja adaptativa significativa. Como sabemos, el Plasmodium falciparum es el parásito responsable de la forma más grave de malaria y ha coexistido durante milenios con los seres humanos. Esta interacción prolongada ha ejercido una presión evolutiva sobre nuestro genoma, particularmente en regiones endémicas. De esta manera, pues favorece la selección de ciertos polimorfismos genéticos, como el gen de la beta-globina que causa la hemoglobina S. Entonces, estas ventajas adaptativas en el caso del rasgo falciforme, las personas que son portadoras, más adelante les explico esa diferencia, tienen mayor resistencia frente a la malaria severa, ya que se ha demostrado que en condiciones de bajo oxígeno,
eh, al convertir, a transformar la polimerización de la hemoglobina S y pues cambiar su forma de Os transitoriamente dificulta la maduración intraeritrocitaria del parásito, especialmente antes de la replicación del ADN. Entonces, para recordar, en condiciones normales, la hemoglobina es una proteína altamente especializada cuya principal función es transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y facilitar el retorno del dióxido de carbono al sistema respiratorio. Este proceso, ya sabemos y lo hemos revisado en talleres anteriores, depende de su capacidad para unirse y llevar oxígeno de forma reversible, lo que está determinado pues, por su estructura tridimensional, flexible y a la interacción precisa entre sus cadenas alfa y beta. Está constituida, como vemos en la imagen, entonces por las em, cuatro cadenas polipeptídicas, dos alfa y dos beta en adultos, formando la hemoglobina A. Cada una se une a un grupo hemo con un átomo de hierro en su forma ferrosa en el centro. La hemoglobina presenta un comportamiento alostérico, es decir, su afinidad por el oxígeno varía dependiendo de su estado conformacional. Em, Existen entonces dos formas estructurales principales. Una forma estado T tenso, que es la azul, en donde el hierro está fuera de plano del anillo porfirínico del grupo hemo y esto favorece la liberación de oxígeno en los tejidos periféricos. Posteriormente, un estado relajado o R, en donde hay una alta afinidad por el oxígeno, que inicia cuando una molécula de oxígeno se une a ese grupo hemo, perdón. El hierro se mueve al centro del anillo, generando el desplazamiento del residuo de la histidina proximal. Este movimiento genera entonces una reorganización estructural, facilitando la unión de oxígeno a pues, las subunidades. Sin embargo, una sola mutación puntual altera esta estructura que es tan crítica y tan importante para el transporte de oxígeno. Se considera entonces que es una hemoglobinopatía estructural de herencia autosómica recesiva, es secundaria a ese cambio de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta, formando la hemoglobina S, que provoca que la polimerización de la hemoglobina desoxigenada origine eritrocitos en forma de Os, que son menos deformables, más adherentes y propensos a la hemólisis intravascular y a la oclusión microvascular. Entre los principales genotipos relacionados con la hemoglobina S y su expresión clínica se encuentran la forma homocigota, que es la que conocemos como anemia de células falciformes en su forma clásica y más severa. Entonces el paciente hereda un gen mutado de la hemoglobina S de cada uno de sus progenitores. Clínicamente estos pacientes son sintomáticos desde edades tempranas y presentan complicaciones típicas de la enfermedad como crisis vasooclusivas, anemia hemolítica y afectación multiorgánica. La forma heterocigota, el paciente entonces es portador de un gen normal y otro mutado. Esta condición se conoce como rasgo falciforme, como les mencioné en la relación con la malaria o rasgo drepanocítico. Estas personas son asintomáticas en la mayoría de los casos y se consideran portadores sanos, aunque pues en condiciones extremas como hipoxia severa, deshidratación o en altitud elevada pueden presentar alguna clínica que es limitada. Otros genotipos que son relevantes, está el de doble heterocigoto hemoglobina S talasemia beta, donde el paciente pues hereda un alelo de hemoglobina S y el otro correspondiente a la talasemia beta. Dependiendo del tipo de talasemia, mayor o menor, pues el cuadro clínico podría parecerse mucho al de la anemia falciforme clásica. Y el otro, el doble heterocigoto hemoglobina S hemoglobina C. En este caso, pues hay un alelo S y otro C que produce una forma intermedia de la enfermedad. Entonces, después de conocer las generalidades de la anemia de células falciformes, es importante conocer cuáles son los hallazgos fisiopatológicos que explican las manifestaciones multisistémicas de esta enfermedad. La base molecular de la enfermedad, desde la síntesis de hemoglobina fetal que observamos en el cubículo A. En el panel A se encuentra pues la expresión de la hemoglobina fetal que está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, codificadas como vemos en la imagen por el cromosoma 11. Esta hemoglobina no se polimeriza cuando se desoxigena y por lo tanto los eritrocitos permanecen redondos y deformables de manera normal. Al nacer empieza a ocurrir ese fenómeno de transición o cambio pues en la expresión génica como vemos en el panel B,
en donde ya empieza a expresarse la cadena beta para producir la hemoglobina adulta, la cual tampoco se polimeriza y en condiciones normales de la desoxigenación. Em, Como mencioné previamente, entonces, en la enfermedad de células falciformes, una mutación puntual en el gen de la hemoglobina B da lugar a la hemoglobina S, en la que se altera esa solubilidad de la hemoglobina, eh, provocando su polimerización intracelular. La velocidad y la extensión de la formación de este polímero depende pues, de algunos factores como la concentración de hemoglobina intracelular, el nivel de pH, la presencia o ausencia de hemoglobina fetal y el grado de desoxigenación de la célula. El resultado de esta deformación del eritrocito en forma de os, entonces reduce su flexibilidad, aumenta su adhesividad al endotelio y genera fenómenos microvasculares que históricamente se han reconocido en las últimas 4 décadas de investigación en diversos grupos que pues lo han dividido en dos fenotipos clínicos biológicos que podrían explicar como la mayoría de las complicaciones agudas y crónicas, el de hemolítica y endotelial y el de viscosidad o vasoclusión. Sin embargo, pues esta cascada fisiopatológica no está sola e involucra em, disfunción endotelial, estrés oxidativo e inflamación, aumento de la viscosidad sanguínea y lesión por isquemia reperfusión. Vamos a hablar de cada una de estas para entender la fisiopatología del daño de este cambio de la hemoglobina. En cuanto a la disfunción endotelial, entonces ya conocemos y hemos revisado en los talleres anteriores que el endotelio constituye la interfaz biológica dinámica entre la sangre y los tejidos. El glicocálix endotelial cubre la superficie luminal de todas estas células endoteliales y está compuesta por una variedad compleja de glicoproteínas como los INDECAN y glipicans, los cuales son los principales anclajes de este endocálix a la membrana plasmática. En condiciones de estrés oxidativo, inflamación, hemólisis, como ocurre en esta enfermedad, el glicocálix puede sufrir pues un desprendimiento de sus componentes. Este fenómeno representado acá en la parte superior derecha, contribuye pues a la disfunción endotelial, aumento de la permeabilidad y activación del sistema inmune. Se ha reconocido en algunos estudios que el glicocálix es más delgado en modelos de enfermedades de células falciformes y que su degradación precede a la aparición de crisis vasoclusivas. Em, la anemia de células falciformes entonces presenta una disfunción de esta barrera de la permeabilidad, como les menciono. Existe pues una adopción de un fenotipo proadhesivo, proinflamatorio, adquisición de un fenotipo también procoagulante y disfunción vasorreguladora. Posterior a la hemólisis de esos eritrocitos falciformes, que son reconocidos en el vaso como anormales, ocurre pues liberación de grupo M de hierro y también oclusión microvascular. Las células endoteliales entonces se activan, induciendo la expresión de moléculas de adhesión, como vemos en la imagen de selectina, P-selectina, S-selectina intercelular y molécula 1 de adhesión celular. Empieza entonces el reclutamiento de otras células inmunes como macrófagos, neutrófilos, mastocitos y plaquetas. Y estos macrófagos activados secretan citoquinas proinflamatorias, incluyendo la interleuquina 1 beta. En condiciones normales, como parte de las funciones del endotelio, pues sabemos que la célula estimula la formación de óxido nítrico sintasa, que en sus condiciones normales está acoplada y está es unida pues a la calmodulina para activarse. Con suficiente disponibilidad de L-arginina y otros cofactores, esta óxido nítrico sintasa convierte la L-arginina en óxido nítrico y L-citrulina. Este óxido nítrico se difunde a través del músculo liso para producir sus acciones normales, que son la vasodilatación y la relajación del músculo liso. Sin embargo, pues se ha documentado que existe un desacoplamiento de este óxido nítrico. Hay un déficit de todos los cofactores o de la arginina y entonces en su lugar se vuelve desacoplada y empieza a generar radicales superóxido en lugar de óxido nítrico. Este proceso contribuye de forma pues crítica a la disfunción endotelial, ya que pues se disminuye la producción de óxido nítrico. En cuanto a la inflamación y al estrés oxidativo, pues continuando como con la cascada fisiopatológica, la hemólisis
reconoce, como les mencioné anteriormente, el desencadenante primario en donde pues estos eritrocitos falciformes se rompen y liberan la hemoglobina libre, el grupo M y el hierro en su forma férrica. Entonces estos producen una inflamación mediada por la vía alternativa del complemento, generando el complejo C convertasa, que lo que hace es dividir el complemento C en C3A y C3B y posteriormente el 5 en 5A y 5B. Aumenta la expresión de P-selectina y con ello favorece pues la adhesión de también neutrófilos, monocitos, quimiotaxis, desgranulación leucocitaria y liberación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, estas moléculas inestables de hemoglobina sufren fácilmente una autooxidación. Este proceso convierte ese oxígeno molecular en superóxido y posteriormente en peróxido de hidrógeno. En cuanto al hierro libre o el unido al grupo en el centro de esta tabla, entonces se libera el hierro en su forma ferrosa y al reaccionar con el peróxido de hidrógeno genera los radicales hidroxilo mediante la reacción de Fenton. También puede participar la reacción de Abergwase, amplificando pues aún más esta generación de radicales de oxígeno. Y también oxidantes derivados del grupo hemo. Entonces, este se comporta como un antioxidante potente y activa las células inmunes por esta vía también como plaquetas, leucocitos, eritrocitos y oxidación de lipoproteínas, que estos tres caminos convergen pues en un ambiente de estrés oxidativo persistente que alimenta aún más la disfunción endotelial, la hemólisis progresiva y la inflamación sistémica, perpetuando las complicaciones de la enfermedad y pues manifestándose como vasoclusión, daño renal, hipertensión pulmonar y deterioro pues orgánico crónico. En cuanto a otro aspecto fundamental en la fisiopatología de la anemia de células falciformes, pues es el aumento de la viscosidad sanguínea, que contribuye pues directamente a la disfunción también microvascular, la hipoperfusión tisular y los episodios de vasoclusión. Aunque la enfermedad de células falciformes, como sabemos, cursa con anemia crónica, pues que esta tiende en otras condiciones a reducir la viscosidad, esta reducción se contrarresta por otros tres mecanismos claves que incrementan como la resistencia al flujo en la microcirculación en esta enfermedad, como es la rigidez eritrocitaria. Entonces, estos eritrocitos falciformes tienen menor deformabilidad, más adelante hablamos de esto, especialmente en condiciones de hipoxia y acidosis. Esto pues los hace incapaces de atravesar los capilares, elevando la viscosidad local y pues promoviendo el atrapamiento celular. En cuanto a la agregación y adhesión celular, pues la interacción entre los eritrocitos falciformes, leucocitos y plaquetas que ya les mencioné favorece pues agregados multicelulares que obstruyen aún más el flujo de las vénulas postcapilares y todas estas interacciones están mediadas por moléculas de adhesión como BCAM e ICAM y las selectinas que están aumentadas en la inflamación crónica. ¿Qué consecuencias hemodinámicas encontramos entonces? Mayor resistencia al flujo capilar y arteriolar, reducción del flujo sanguíneo efectivo de los órganos y mayor probabilidad de isquemia y reperfusión, como hablaremos más adelante. En este estudio del 2022 de Perazo, en donde hay una combinación de experimentos reológicos y simulaciones computacionales para entender cómo esta rigidez celular de los eritrocitos falciformes afecta esta viscosidad. Entonces se diseñaron dos enfoques. Primero realizaron suspensiones de eritrocitos sanos en humanos mezclados con esferas rígidas, simulando el modelo experimental como de glóbulos rojos parecidos a los eritrocitos falciformes. Estas suspensiones mantenían un hematocrito constante del 25%, que también es una condición representativa simulando la anemia de células falciformes. Se midió entonces la viscosidad a diferentes tasas de ciciallamiento, el cual sabemos que es un concepto físico en la biología vascular que describe como esa fuerza tangencial que ejerce un fluido en movimiento sobre una superficie. En este contexto, principalmente se refiere como a esa fuerza que ejerce el flujo sanguíneo sobre las paredes de los vasos, especialmente pues sobre las células endoteliales y que ayudan y llevan pues al daño endotelial. Entonces se exploraron diferentes proporciones
de los glóbulos rojos versus estas partículas rígidas entre el 5, el 10 y el 20% de las partículas rígidas. Entonces, en la gráfica A vemos la comparación entonces entre partículas del 20%, del 10%, del 5%, en donde observamos que las del 20% tenían mayor viscosidad a comparación de las que tenían solamente el 5% de partículas rígidas que están en los triangulitos negros. Y en la gráfica B, las partículas del 20%, viscosidad más alta, comparadas con las del 10% que tenían viscosidad más baja. Entonces, lo que se interpretó de estas gráficas es que estas partículas rígidas que están simulando las células falciformes aumentan la viscosidad más que los glóbulos rojos que sí son deformables. En cuanto a estas dos ilustraciones, entonces visualizan como las suspensiones celulares simuladas de este experimento. Entonces, en la ilustración hay como una mezcla equilibrada entre las esferas azules, que son las rígidas, y las rojas, que son las irregulares, o sea, los glóbulos rojos que sí son deformables. Y en la B hay una mayor concentración de las formas rojas irregulares, que representa una mayor condición de viscosidad. Entonces, este estudio pues vincula directamente la rigidez celular con la viscosidad sanguínea, lo cual tiene implicaciones importantes, pues porque convierte como a la viscosidad en un actor fisiopatológico primario en la génesis de la vasoclusión. En cuanto a la lesión por isquemia de reperfusión, entonces, como hemos visto, la presencia de estos eritrocitos falciformes rígidos y más que pues no están bien, que no se deforman muy bien, incrementan significativamente la viscosidad de la sangre, especialmente en la microcirculación. Esto produce una vasoclusión intermitente que en los pequeños vasos obstruyen de forma transitoria también agregados eritrocitarios, leucocitos y plaquetas. Una de esas consecuencias más relevantes no solamente pues es la obstrucción en sí, sino lo que ocurre después cuando el flujo se restablece bruscamente, una situación que es conocida como lesión de isquemia de reperfusión. Entonces, durante la isquemia se reduce la producción de ATP, se acumulan metabolitos como lactato y santina y se genera disfunción mitocondrial y activación del endotelio. Y durante la reperfusión se produce una rápida pues, activación de las enzimas como santina oxidasa que genera superóxido y peróxido de hidrógeno y otros reactantes reactivos de oxígeno como les mencioné anteriormente. Como consecuencias clínicas, entonces va a haber crisis de dolor agudo, daño renal progresivo, enfermedad pulmonar y compromiso cerebral. Como vimos entonces, la lesión por isquemia y reperfusión no solamente pues causa daño oxidativo y endotelial, sino que también perpetúa ese estado de inflamación crónica y estrés mecánico en la microvasculatura. Entonces, en ese entorno como hostil, los eritrocitos falciformes, que ya de por sí pues son anómalos, sufren aún más daño estructural y esto deteriora más su deformabilidad. Esta que es una propiedad clave que permite que estos eritrocitos, como sabemos, atraviesen los capilares estrechos sin que se rompan y sin que obstruyan el flujo. Entonces, en este artículo de Saúl y colaboradores de este año, titulado como un nuevo biomarcador de deformabilidad de los glóbulos rojos que se asocia a hemólisis y crisis vasoclusiva, presenta pues un avance importante en el monitoreo clínico de anemia de células falciformes. Ellos introducen un nuevo biomarcador mecánico basado en esa deformabilidad de los glóbulos rojos. Este marcador se define como la proporción de esos glóbulos rojos capaces de exhibir o demostrar o de ver un movimiento específico llamado tank training que está pues o se manifiesta con un bajo flujo de cizallamiento. Entonces, este tipo de movimiento es un movimiento en el que la membrana del glóbulo rojo gira alrededor de su citoplasma mientras la célula mantiene su forma. Solo los glóbulos rojos que son deformables o sanos lo pueden hacer. Los rígidos o falciformes no lo logran y permite diferenciar entonces entre las células sanas y las que están mal o patológicas. Entonces, en este estudio de una corte de 21 pacientes con anemia de células falciformes, los observaron durante 6 meses. Se midieron semanalmente este biomarcador junto con otros parámetros clínicos y lo correlacionaron con hemoglobina fetal, recuento de reticulocitos, LDH y eventos de crisis vasoclusiva. ¿Cómo hicieron pues el experimento? Colocaron cinco
microlitros de sangre en una solución de Dextran para aumentar la viscosidad. Luego los colocaron o los observaron en una cámara de flujo con un objetivo de 20 aumentos y grabaron los movimientos de los glóbulos rojos para analizar su comportamiento dinámico. Entonces, como vemos acá, los glóbulos rojos que movían en Tank Trending, la membrana del glóbulo rojo rota suavemente alrededor del citoplasma, que es típico de las células deformables. En cambio, el movimiento de flip-flopping, entonces la célula gira de forma intermitente o irregular, común en las células rígidas. En esta gráfica observamos cómo la proporción de células que muestran este movimiento comparado con los que hemoglobina A con anemia de células falciformes. Entonces la membrana de este, este, em, esta proporción de células muestra cómo los círculos que están más abiertos pues son los sanos y tienen mayor movimiento de tank trending, a diferencia pues de los de hemoglobina S que muestran menos movimiento o movimientos más rígidos. Y en esta gráfica de dispersión de barras, entonces hay una comparación de esta fracción de eritrocitos que presentan el movimiento em, tan trending o pues la rotación de membrana en tres grupos, los que tienen hemoglobina A, hemoglobina o fenotipo rasgo falciforme y anemia de células falciformes. Entonces, los que se acercan a uno presentan el movimiento normal o tan trending, en cambio los de la anemia de células falciformes, pues no. Entonces, los resultados claves en este estudio es que este biomarcador es significativamente más bajo en pacientes con anemia de células falciformes que en los controles sanos, disminuyó antes de las crisis vasoclusivas, lo que sugiere pues que puede predecir eventos clínicos, y pues es un marcador que puede servir para herramienta de monitoreo continuo en pacientes. En esta imagen, pues resumo los procesos claves que explican cómo la mutación genética de la hemoglobina conduce a una cascada de eventos patológicos que inicia con la polimerización de la hemoglobina S, la deformación de los eritrocitos, la disfunción endotelial con la hemólisis del grupo hemolibre, la formación de reactantes de oxígeno, la inflamación estéril con la formación del inflamosoma y la formación o la obstrucción por la reología alterada y la adhesión de los drepanocitos, neutrófilos, endotelios y plaquetas por la forma de hoz de, mm, de los glóbulos rojos que produce el fenómeno de isquemia y reperfusión alterada. En cuanto al diagnóstico, entonces se basa en la sospecha clínica, el hemograma con presencia de anemia hemolítica y la confirmación mediante electroforesis de hemoglobina o pues por pruebas moleculares. Em, las análisis de métodos de proteínas, pues hay una amplia experiencia en estos métodos, son los que primero se demostraron y probaron, y por lo tanto hay mayor accesibilidad. Los métodos moleculares me permiten y me ayudan a determinar el genotipo, mejorando el diagnóstico de la posible talasemia asociada. Sin embargo, pues el costo es muy alto y la mayoría de las técnicas basadas en proteínas pues todavía no las tenemos a la mano, y pues el tamizaje o cribado neonatal que todavía se sigue usando, aunque la cobertura todavía no es la que esperamos. En cuanto a las complicaciones multisistémicas, entonces, como ya les he mencionado, es una enfermedad multisistémica en donde sus complicaciones más relevantes incluyen accidente cerebrovascular, déficit neurocognitivo progresivo y síndrome de vasculopatía cerebral, cardiomegalia, disfunción sistólica y diastólica, hipertrofia ventricular izquierda, infartos óseos, osteomielitis, dolor óseo crónico, retinopatía proliferativa, hemorragias vítreas, desprendimiento de retina, síndrome torácico agudo, hipertensión pulmonar, asma y mayor reactividad bronquial, anemia hemolítica, secuestro esplénico y aplasia, nefropatía, insuficiencia renal, priapismo y gastrointestinal, infartos esplénicos y compromiso hepático. En cuanto a los síndromes que probablemente podríamos encontrar en unidad de cuidado intensivo, se encuentra el dolor vasoclusivo óseo, en donde la oclusión por estos eritrocitos de las trabéculas óseas conllevan a un infarto isquémico y a crisis dolorosas. Puede simular osteomielitis aguda, es más frecuente en vértebras, pelvis y huesos largos. Em,
es importante que tomemos hemograma, PCR, bioquímica sanguínea, uranálisis, policultivar y siempre iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro hasta no descartar por imágenes como resonancia que se trata pues de una osteomielitis asociada. En cuanto a la fiebre sin foco, recordemos que estos pacientes tienen una asplenia funcional, por lo tanto tienen mayor riesgo de sepsis por neumococo. El curso clínico es más severo que la población general. Hay que tener en cuenta que el tratamiento antibiótico empírico debe cubrir salmonela, neumococo o meningococo. Una de las principales medidas para prevenirlo es la inmunización o profilaxis con penicilina. Se deben tomar cultivos, flotis faríngeo, radiografía de tórax. La fiebre es el desencadenante más frecuente de las crisis vasoclusivas, por lo tanto se debe tratar precozmente y la punción lumbar está indicada en los pacientes menores de 12 meses que tienen aspecto tóxico y que tengan signos meningios. En cuanto el accidente cerebrovascular agudo o pues el infarto cerebral afecta aproximadamente del 10% de los niños y el 24% de los jóvenes. Ocurre fisiopatológicamente una estenosis vascular, una proliferación segmentaria y fragmentación de la íntima. Hay cambios degenerativos y la túnica media se ve afectada por fibrosis y hemorragia. Hay oclusión por proliferación progresiva del músculo lisovascular, trombosis superpuesta o émbolo. Y pues hay un aumento en la adherencia de los glóbulos rojos falciformes al endotelio de las paredes vasculares y disminución de la respuesta de estos vasos al CO2. Entonces esta capacidad de reserva se ve disminuida para la vasodilatación. En cuanto al secuestro esplénico, lo debemos sospechar siempre que encontremos una disminución aguda de la hemoglobina, 2 gramos decilitro o 20% de la basal, aumento de los reticulocitos más esplenomegalia y puede o no encontrarse trombocitopenia. Hay un atrapamiento agudo de sangre y por lo tanto hay un riesgo aumentado de choque hipovolémico. Se produce clínicamente dolor, distensión abdominal, palidez, taquicardia, taquimia, esplenomegalia. Existen precipitantes como la infección por parvovirus y la mortalidad es del 3 en niños y el 10% en adultos. La anemia plásica transitoria, entonces hay una relación estrecha con el parvovirus B19 en donde pues puede producirse secuestro esplénico, crisis hiperhemolíticas y déficit de folatos. El tratamiento es con líquidos, aislamiento de los contactos de riesgo, si hay anemia sintomática, transfusión, oxigenoterapia. Este es un algoritmo que nos propone la guía de enfermedad de células falciformes de Europa, en donde me clasifica ese aumento o deterioro de la anemia de acuerdo a aguda y crónica para que podamos hacer el abordaje clínico entre los que son urgentes como el secuestro esplénico o hepático, la hemorragia y la hiperhemólisis y la hemólisis autoinmune, también de la crónica para prevenir la enfermedad renal crónica, la anemia carencial y la anemia por enfermedad crónica. En cuanto al síndrome torácico agudo, entonces pues lo vamos a sospechar siempre que haya un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax, la presencia de fiebre, dolor torácico, síntomas respiratorios e hipoxemia. La fisiopatología de esta lesión pulmonar, entonces es similar a la que ya he mencionado antes, en donde hay aumento de la respuesta inflamatoria, edema pulmonar y activación pues de todos esos neutrófilos y macrófagos que terminan obstruyendo las vías respiratorias. La etiología siempre es infecciosa y en su mayoría em, puede haber factores precipitantes por hipotventilación de asma o dolor. Es la segunda causa de hospitalización y debemos cubrir con manejo antibiótico para los gérmenes más comunes. Siempre debe iniciarse una oxigenación correcta, la hidratación, la tromboprofilaxis cuando está indicada y la transfusión sanguínea para mantener una hemoglobina entre 10 y 11. En cuanto al tratamiento, entonces el tratamiento de la anemia de células falciformes sigue siendo la hidroxiurea como el principal fármaco modificador de la enfermedad que incrementa pues la producción de hemoglobina F, reduce la frecuencia de las crisis y hospitalizaciones y mejora la supervivencia. El ácido fólico cuando está indicado cuando tengo déficit agregados y la penicilina B como profilaxis que ya les mencioné anteriormente. Entonces, en el panorama actual y futuro, el tratamiento de la anemia de células falciformes en estas publicaciones representa tanto pues estrategias clínicas consolidadas como innovaciones emergentes, incluyendo la terapia génica.
En el primer artículo de Barak, publicado en el 2024 y en el segundo en el 2023, pues observan como una visión global de las terapias y el uso de investigación, entre las que pues se destacan, más adelante les mostraré una gráfica. Y el último artículo ya con aplicación genética, en donde pues hacen edición génica mediante la tecnología de CRISPR-Cas, donde modifican como los promotores de los genes de hemoglobina G1 y G2 para reactivar la hemoglobina fetal. Entonces, los principales eh, medicamentos que están en estudio o que podrían mejorar como la sobrevida de estos pacientes. Se encuentra Evoxelotor, que ya está aprobado por la FDA, Mitapivat, que ya está en fase 2 y fase 3, y pues el trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénicos, que pues su uso pediátrico es de práctica estándar y en la práctica clínica ya está aprobado y usado. Por último, y para finalizar, entonces, pues claves para llevar a la casa. Recordemos que es una fisiopatología multifactorial, la vasoclusión, hemólisis, disfunción endotelial, inflamación y estrés oxidativo se interrelacionan. Esto produce y agrava pues el daño multiorgánico. El tratamiento estándar disminuye las crisis y hospitalizaciones y mortalidad y pues se recomienda iniciar precozmente. Existen nuevos tratamientos que prometen mejorar la sobrevida de estos pacientes. El trasplante sigue siendo considerado en pacientes con enfermedad grave y con donante compatible. Y pues nunca olvidar el enfoque interdisciplinario, pues porque la atención interdisciplinaria de estos pacientes mejora su sobrevida. Gracias.